Sí, doctora, lo veo. Ya. A ver, ponga su camarita, por favor, y dígame, alteraciones. Estoy en... Ah, está oscura. Sí, doctora. Ya. Dígame las alteraciones, a ver, rapidito. Mm, cosito. A ver, dígame, yo lo voy a escribir. Alteraciones. Ahorita, doctora. Ya me chipé, doctora. ¿Nada? Nada, doctora. Ya me chipé. Bueno. Arteaga, ¿verdad? Ronald. Céspedes. Veo que tiene una leucopenia porque para su edad a los 3 meses sus defensas deberían estar más altas. Y también veo que tiene una desviación a la izquierda leve, por lo que tiene en banda. Ya. ¿De qué tipo es su desvío a la izquierda? Leve. Leve. ¿Regenerativa o degenerativa? ¿Qué es? Ah, es... Es degenerativa. Era la... ¿Perdón? Que estoy pensando, doctora, estoy medio chipada. No me acuerdo si... No se acuerda qué. Está bien. La tengo esa medio chipada, doctora, sí. Díaz. Ya después lo vamos a deschipar entonces. Díaz. Está. Franco. Bien. Franco, diagnóstico de este leucograma, por favor. Por la leucopenia podría ser una infección vírica. Ya, ¿qué más? Ehrlichia, tal vez. Proceso vírico y Ehrlichia. Ya, ¿qué más? ¿Nada más? También puede ser una infección bacteriana, el inicio o final. Ya. ¿Qué más? No me acuerdo. Sí. Ya. A ver. Gutiérrez.
Gutiérrez. Gutiérrez Antelo. Sí. Veo leucocitosis con desvío a la izquierda leve y es degenerativo. Diagnóstico. Infección bacteriana localizada. Pronóstico. Favorable sería, no sé. Ya, Gutiérrez Antelo. Joaquín. A ver. Diagnóstico. Alteraciones, diagnóstico y pronóstico. Pérez, ¿puede poner su cámara, por favor? Doctora, es que estoy desde mi teléfono y no sirve la cámara. No Bueno. tengo Ya, alteraciones, diagnóstico y pronóstico. leucopenia. Ya, vamos rápido. Neutrofilia igual sería, doctora, un poco. ¿Qué más? Desviación a la izquierda, leve. ¿Regenerativa o degenerativa? Regenerativa. Diagnóstico. Una infección bacteriana. Localizada, generalizada. Localizada. Ya, pronóstico. Grave. Bien. A ver, fíjense que de 6 o 7 personas que interpretaron, tuvieron diferentes interpretaciones, ¿sí? Por ahí la mayoría coincidió con una leucopenia, ¿sí? ¿Están de acuerdo que es una leucopenia? A ver, el resto del grupo, ¿qué dice? Sí, doctora, porque el animal tiene 3 meses. Bien, por la edad, ¿no es cierto? Como decían, está dentro, es un valor que está dentro de los valores de referencia, pero por la edad lo consideramos una leucopenia. Bien. Ahora, su compañero, por ejemplo, algunos decían que hay una desvío a la izquierda leve regenerativo, otros degenerativo. Yo creo que les quedó claro que hay un desvío a la izquierda leve, ¿sí? ¿Todos están de acuerdo que es leve? Sí, doctora. Sí. Bien, muy bien.
¿Ustedes ven acá una neutrofilia? ¿Les parece que hay una alteración en los neutrófilos o no? Mm, Y entonces habría neutrofilia. Neutropenia. ¿Qué opinan? A ver. Sí, neutrofilia, doctora. ¿Están de acuerdo con Pérez? ¿Qué dice? neutropenia sería. Doctora. Sí, miren, si ustedes quieren interpretar en números absolutos, siempre relativos, ¿sí? En porcentaje, dijimos que estos números van a ser relativos al total, que dependen del total. Cuando sacamos el porcentaje en números absolutos, sacamos el 78% de este total. Este es mi 100%. ¿Sí? Entonces aquí aparentemente en números absolutos está por arriba el valor de referencia. 78 es mayor a 75. Estamos bien. Pero de un total de 7.900 en donde consideramos leucopenia para la edad, sí, los neutrófilos también están disminuidos, más bien, fíjense, están en 6.000, que es más hacia el límite inferior, o casi está en medio, ¿sí? Porque los valores de referencia es de 3.000 a 13.000, entonces estaría 6.000 más o menos en lo, más acercándose al 3.000 que a 13.000, digamos, ¿sí? Entonces, para un animal joven, dijimos, los valores de los leucocitos deberían estar más acercándose hacia el límite superior. Por eso acá en los leucocitos totales consideramos leucopenia porque para este paciente deberían estar más acercándose al 18.000. 15.000, 16.000, 17.000 podrían considerarse valores normales para esa edad. Entonces 7.000 es menor, ¿sí? Y lo mismo, 6.000 se consideraría como una neutropenia más bien, ¿sí? Entonces, la disminución de los leucocitos se debe a que han disminuido tanto sus linfocitos acá y ligeramente sus neutrófilos. ¿Sí? ¿Les queda claro? Que no hay neutrofilia. ¿Está bien? Sí, doctora, quedó claro. Pero que hay un desvío a la izquierda leve, ¿sí? ¿Y de qué tipo va a ser este desvío a la izquierda? ¿Degenerativo o regenerativo? Degenerativo. Degenerativo. ¿Por qué degenerativo, Nina? Yo diría regenerativo. ¿Por qué regenerativo? Porque no sobrepasa. No sobrepasa. Doctora, degenerativo. Doctora, es regenerativo, doctora, porque el valor, digamos, de los de los neutrófilos inmaduros no supera, digamos, el 50% de a los neutrófilos maduros. Sí. Sí, todos están de acuerdo que es regenerativa. Es degenerativo por la leucopenia. Doctora. A ver, Carolina dice degenerativa por... Por la leucopenia y que es, sí, la leucopenia. Sí, porque va asociada a la ¿Verdad? leucopenia. Sí, Cierto. muy bien, Carolina Franco. ¿Qué leyeron el resto? ¿Repasaron algo de lo que avanzamos anoche? Sí, doctora. Sí, pero... Entonces es degenerativa porque va asociada a leucopenia. Decíamos, los desvíos a las izquierdas pueden ser leve, moderada o marcada. Entonces yo puedo tener un leve desvío a la izquierda que sea regenerativo o sea degenerativo. Puedo tener moderado desvío a la izquierda que puede ser degenerativo o regenerativo. O puedo tener marcado desvío a la izquierda que puede ser degenerativo o regenerativo. ¿Y en base a qué hago la clasificación como para decir si es regenerativo o degenerativo?
La definición de desvío a la izquierda degenerativo dice que son aquellos desvíos a las izquierdas, que pueden ser leves, pueden ser moderadas o marcados, pero que estén asociados con leucopenia, con leucocitos normales o con ligera leucocitosis. ¿Sí? Las regenerativas, por su parte, dice, van a ser aquellos desvíos a la izquierda, que pueden ser leve, moderado o marcado, pero que vayan asociados a leucocitosis, de moderados a marcados. ¿Sí? Fíjense que el desvío a la izquierda degenerativo dice leve desvío a la izquierda y el regenerativo moderado a marcado. Y yo les decía que a veces no podemos definir bien si esa leucocitosis es leve o es moderada o es marcada, como para decir, ay, es leve y es, se clasifica como regenerativa, o decir es moderado, leucocitosis, y la tengo que clasificar como degenerativo. A veces no es tan fácil definir eso porque no tenemos rango de leucocitos que nos diga, a ver, de 18.000 a 21.000 va a ser leve, de 21.000 a 25.000 va a ser moderado de leucocitosis y por arriba de 25.000 va a ser marcado. No hay esos parámetros. Sí, es un poquito más subjetivo. Entonces, lo que yo les había dicho es que cuando tengan leucocitosis y no puedan diferenciar si es leve, moderado o marcado, entonces sumen las células inmaduras y si estas sobrepasan el 50% de las maduras, considérenlo degenerativos. Si no sobrepasan, son regenerativas. En este caso no voy a sumar, no voy a hacer nada porque directamente ya está asociada a una leucopenia y la literatura me dice que si está asociada a una leucopenia es degenerativa. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora, quedó claro. Sí, doctora. Muy bien. Y para el diagnóstico dijimos, siempre que haya desvío a la izquierda, lo vamos a asociar con procesos infecciosos bacterianos. Así haya leucopenia. O sea, que es fulminante, que es mucho más grave, pero está asociado a una enfermedad bacteriana, no vírica. ¿Sí? Por ahí algunos dijeron procesos víricos como diagnóstico. No. Siempre que haya desvío a la izquierda, vamos a asociarlo con enfermedad bacteriana. Si solo es leve desvío a la izquierda, como en este caso, será enfermedad bacteriana localizada en mi diagnóstico. En el caso de que esté hasta moderado, lo consideramos también localizado, y si está hasta mielocito, decimos que es generalizado. ¿Y el pronóstico? ¿Cuál va a ser su pronóstico en este caso? Infausto. Infausto, ¿por qué? Porque hay un desvío a la izquierda de tipo degenerativo. ¿Está bien? Sí, doctora, está bien. ¿Quedó claro? Sí, doctora. Una consulta, doctora. Cuando nombramos las alteraciones, si hablamos, decimos leucopenia o leucocitosis, ¿tiene que ir como apellido si es leve, grave, moderada? No, no siempre. No, no ok. siempre. No siempre. ¿Ya? Bien. Ok, entonces vamos a avanzar un poquito más. Bueno, aquí teníamos la neutrofilia y nos faltaba un poquito ver lo que era la neutropenia, ¿verdad? Las causas de neutropenia que habíamos dicho que eran generalmente las mismas causas de leucopenia, ¿sí? Que eran los procesos víricos. Estos, por ejemplo, cuando decimos no complicados, quiere decir que antes de que se me contamine con un proceso bacteriano secundario. Si yo tengo un proceso bacteriano secundario a un proceso vírico, lo que voy a tener es una neutrofilia. Entonces, al inicio, antes de que haya una contaminación bacteriana, yo puedo tener leucopenia con neutropenia. Y después, cuando se instaura la infección bacteriana secundaria, voy a tener una neutrofilia. ¿Sí? Entonces, si tengo leucocitosis con neutropenia, leucopenia con neutropenia, puedo asociarlo a un proceso vírico. ¿Sí?
Infecciones bacterianas sobreagudas, dijimos, que fulminantes, que no le da tiempo de maduración de más neutrófilos, de producción, y que lleguen al punto de infección, ¿sí? Todos los pacientes con neutropenias más desvíos a la izquierda son de pronóstico muy crítico, ¿sí? Muestras recogidas durante la anestesia con pentobarbital pueden producir neutropenias, y ahí vamos a tener un paciente que no tiene signos clínicos de nada, ni ningún proceso vírico, ¿sí? Algunas lesiones, obviamente en la médula ósea, que produzcan algunas toxinas, pueden llegar a producir neutropenia. Fíjense este caso de un paciente donde tiene 3 meses y tiene 2.800 de leucocitos. Para la edad o para cualquier edad esto estaría disminuido. A la disminución de los neutrófilos se llama neutropenia, y en este caso digo leucopenia, la disminución de los leucocitos, ¿sí? Entonces tendríamos una leucopenia, que en este caso podrían decirlo marcado si quieren, o simplemente leucopenia. ¿A qué se debe su leucopenia? La disminución de los leucocitos totales se debe a que están disminuidos. Acá, por ejemplo, están ambos, ¿no? Pero nosotros estamos estudiando todavía los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos, fíjense, deberían estar de 3.000 a 13.500 por microlitro y tiene 1.204. Entonces hay una neutropenia. ¿Sí? ¿Cuál sería el diagnóstico en este caso? ¿Qué les parece a ustedes de los que vimos, de las posibles causas que acabo de mencionarlas? Infección bacteriana sobreaguda. No, porque para decir que es bacteriana debiera haber un desvío a la izquierda. ¿Sí? Infección vírica. Un proceso vírico, muy bien. Un proceso vírico es lo más probable, es un animal susceptible a los procesos víricos, en donde no está todavía bien desarrollado su sistema inmune y son más susceptibles justamente a los procesos víricos, ¿no? ¿Y el pronóstico cuál sería? Generalmente los procesos víricos no tienen un tratamiento efectivo, no tienen una cura, pero sí se puede hacer algún mantenimiento y esperar que el paciente responda. Y entonces algunos tienen una mortalidad más alta que otros y tienen un pronóstico por ahí grave, ¿no? Tal vez en este caso, como es un canino, podríamos considerar un parvovirus si viene con un cuadro de una gastroenteritis hemorrágica, ¿no? Bien. Listo. Aquí, por ejemplo, tenemos otras causas de neutropenia, que podrían ser los parásitos, ¿sí? Cuando se localizan algunos parásitos, estos se van a destruir los neutrófilos y por tanto van a ir disminuyendo, como son, por ejemplo, el hepatosón canis, que se localiza a nivel de leucocito, que es esta estructura ovalada que ocupa casi toda la célula. Podemos tener las Ehrlichia canis, que son unas mórbulas que se pueden localizar en mononucleares o en neutrófilos, que es ahí se me fue el nombre del tipo de Ehrlichia, ¿sí? Podemos encontrar algunos corpúsculos de inclusión que no se dan mucho en los neutrófilos, pero sí en los linfocitos y en los eritrocitos, y entonces sí podría producir la neutropenia por el proceso de inmunosupresión del virus, ¿sí? Y estas son las granulaciones tóxicas que le decía que aparecen en los neutrófilos, que por lo general, a pesar de ser un granulocítico, no tenía gránulos. Entonces nos indica el problema a nivel de la productora, si es una falla en la producción, en la maduración del neutrófilo, y que siempre que aparecen en la circulación hay que considerar las infecciones bacterianas, ¿sí? Para eso sirve y el laboratorio siempre se los va a informar. En resumen, estas serían las causas de neutrofilia y neutropenia. Las neutrofilias, como dije, al igual que las leucocitosis, tenemos las ligeras neutrofilias por problemas de liberación de epinefrina, un paciente nervioso a la hora de la toma de muestra y que van a ser pasajeros y que nunca van a estar asociados a un desvío a la izquierda,
¿sí? Siempre va a ser con neutrófilos maduros. Voy a tener ligera leucocitosis con ligera neutrofilia. Después van a estar asociadas a procesos inflamatorios. Si hay desvío a la izquierda van a ser bacterianos. Y finalmente, si hay unas neutrofilias muy marcadas con leucocitos por arriba de 50.000, consideramos las leucemias mieloides. Las neutropenias, inflamaciones sobreagudas, procesos píricos, ¿sí? Que serían los más frecuentes, inmunosupresión a nivel de la médula ósea, ¿sí? Entonces que no hay producción. Bien, esto se va a cortar, entramos un ratito más y terminamos con la parte de linfocitos y ya con eso finalizamos esta clase, ¿ya? Tenemos hasta las 21 y... Eso en cuanto a los neutrófilos. Yo les decía que las dos células que se encuentran en mayor proporción en los animales es los neutrófilos y los linfocitos. ¿Sí? Entonces, los neutrófilos veíamos que tenían la función de fagocitar, sobre todo bacterias, y en este caso los linfocitos tienen la función de la inmunidad, forman parte de la inmunidad humoral y celular. ¿Sí? Bien, que su origen es a nivel de médula ósea, al igual que todas las células blancas, y del tejido linfoide. Estos tienen la ventaja, tal vez, podríamos decir, de recircular, es decir, que se producen, se van a la circulación, de la circulación salen a los tejidos y pueden regresar a la circulación. Es por eso que una de las alteraciones más frecuentes va a ser la linfopenia, pero que después retorna. Pacientes que no tienen signos clínicos de enfermedad con linfopenia, podríamos considerarlo normal, ¿sí? En cambio, por ejemplo, los neutrófilos una vez se producen, van a la circulación, luego a los tejidos y no vuelven a la circulación, ¿sí? Tienen una vida media más corta, en cambio estos tienen una vida media más larga, ¿sí? Bien, las alteraciones que podemos encontrar también en estos casos van a ser o que estén por arriba del valor de referencia o por debajo. Aquellos, en los casos en los que los linfocitos estén por arriba del valor de referencia, se va a considerar, o el término correcto es linfocitosis, y cuando los linfocitos estén por debajo del valor de referencia se denominan linfopenia, ¿sí? Entonces, las causas de linfocitosis son, si tratamos de bovinos, la leucosis enzótica bovina es una de las alteraciones que causan, una de las enfermedades que causan mayor linfocitosis, ¿sí? El aumento de los linfocitos en sangre, con anormalidades en su morfología. Es decir, que empiezan a aparecer células que son inmaduras, que se llaman los linfoblastos, que son los precursores de los linfocitos, los blastos, ¿sí? Las leucemias linfocíticas igual van a cursar con leucocitosis por arriba de 50.000. Dijimos que si están asociadas a neutrofilias o neutrofilias con desvíos a la izquierda, lo vamos a considerar como leucemias mieloides, pero en el caso de que estas leucocitosis estén asociadas a los linfocitos, a una linfocitosis, se tiene que considerar la leucemia linfocítica, ¿sí? Que también se pueden encontrar alterados en el momento en que haya miedo, excitación, animales que estén nerviosos a la hora de toma de muestra, ¿sí? En el caso del canino, por la liberación de los corticoides, del cortisol, va a tender a disminuir, por eso cuando tenemos un cuadro de ligera leucocitosis con neutrofilia y linfopenia, la vamos a considerar un cuadro de estrés. Lo llamamos un cuadro de estrés, que puede ser por que el animal está nervioso a la hora de toma de muestra, puede ser un estrés producido por parásitos, por una enfermedad, por una inflamación, en cualquier lado, cualquier desorden metabólico, lo que sea, es una causa de estrés en el animal, ¿sí? Entonces, lo consideramos, se llama un leucograma de estrés, ¿sí?
esta reacción con linfocitosis es más frecuente en los felinos, sin signos clínicos de enfermedad, ¿sí? En los animales jóvenes también, que están sometidos por ahí a la inmunización, ¿sí? A vacunaciones. Cuando nosotros colocamos una vacuna, por ejemplo, a un paciente, lo que esperamos es que ellos formen sus propios anticuerpos, ¿sí? Para el patógeno que se inyectó esa vacuna, digamos, ¿no? Entonces, lo que esperamos es que tenga linfocitosis, pero linfocitos normales, ¿sí? Entonces, animales tras la vacunación, después de unos 5 días de que hayan realizado una vacunación, podríamos esperar la ligera linfocitosis, ¿sí? Entonces, podemos tener linfocitosis postvacunal. La otra alteración sería la linfopenia, que en estos casos la linfopenia va a ser mucho más frecuente en cualquier cuadro de estrés, como les decía, y si tenemos una leucopenia con linfopenia marcada, se asocian más a procesos víricos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los caninos que produce mayor inmunosupresión es el parvovirus, que produce panleucopenia, en donde los leucocitos están por abajo de 3000, los linfocitos mucho más bajos también. El moquillo canino produce unas ligeras leucopenias, pero sí unas marcadas linfopenias, es decir, una disminución en el número de linfocitos, ¿sí? La Ehrlichia canis, sí, también se localiza a nivel de mononucleares, yo le decía linfocitos, monocitos, que son los mononucleares, y como se localizan a nivel de estas células, pues las va destruyendo. Entonces, empieza a haber la leucopenia por la linfopenia o por la monocitopenia. Bien, cuadros de estrés, como les decía, por cualquier situación, ¿sí? La demodicosis, por ejemplo, no está como causa, más bien, si el paciente tiene linfopenia por cualquier causa, un cuadro de estrés, lo que sea, va a favorecer a la presentación del demodes, porque el demodes es un ácaro habitante normal de la piel, pero que cuando baja la inmunidad del paciente produce la enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un problema de piel, hacemos el diagnóstico que es una demodicosis, tenemos que sacarle un hemograma como para ver si hay una linfopenia, porque generalmente la demodicosis juvenil va asociada a la linfopenia a un paciente en donde la inmunidad está comprometida, ¿sí? En cambio, en pacientes viejos, la demodicosis por lo general está más asociada a cuadros de inmunosupresión por cuadros hormonales y demás, ¿sí? Bien, la administración de corticoides también va a subir los cortisol, ¿sí? Va a producir la linfopenia. La insuficiencia renal crónica, ¿sí? En cualquier paciente, así nosotros no sepamos cuál es su diagnóstico, pero que aparecen con linfopenia, por ahí hay que monitorearlos y como estos recirculan, hay que ir viendo, si no, si tenemos una linfopenia persistente, ¿sí? Indica que hay un estrés continuo. Y estos tienen un pronóstico de grave a reservado, ¿sí? También los linfocitos nos ayudan a ver la recuperación del paciente cuando estos han retornado a la normalidad, ¿sí? Bien, vamos a tratar de darle utilidad a todo esto en un resultado, ¿ya? Bien, pero también después de ver lo que son tanto el aumento como la disminución, podemos ver alteraciones en la morfología de la célula. Yo les decía que en el caso de los neutrófilos podemos registrar las anormalidades en cuanto a la maduración, que serían los neutrófilos inmaduros, pero en el caso de los linfocitos no tenemos para poner en el leucograma linfoblastos y demás. Entonces lo registramos al final en donde se ponen las observaciones, ¿sí? Porque pueden haber linfocitos reactivos, que son estos linfocitos en donde su citoplasma, ¿sí? Está de un color azul intenso, porque normalmente debiera ser así, un color
azul muy tenue e incluso blanco, ¿sí? Pero cuando tienen el azul intenso, significa que el linfocito está activado, el sistema inmune está activado, porque hay alguna enfermedad que está estimulando al sistema inmune. Entonces ya tiene que ser una alerta cuando en el hemograma les diga que hay algunos linfocitos reactivos o hay muchos linfocitos reactivos, ¿sí? También pueden aparecer estos linfoblastos, que son estas células más grandes, ¿sí? Que los linfocitos normales. Los linfocitos normales son más pequeñitos y los linfoblastos son más grandes, ¿sí? Generalmente cuando aparecen en circulación, porque estos linfoblastos debieran estar en la médula ósea, no en la circulación, cuando aparecen en circulación significa que hay una producción exagerada de estos linfocitos, ¿sí? Que están apareciendo linfocitos inmaduros. Bien, y se asocian generalmente a los linfomas, a las leucemias linfoides, ¿sí? Después hay estos linfocitos atípicos, ¿qué quiere decir? Esto es un linfocito típico, una célula pequeña. Si lo comparamos obviamente con un neutrófilo, es como 2 veces el tamaño de un eritrocito, perdón, no de un neutrófilo. Aquí, por ejemplo, pueden caber unos 2 eritrocitos, ¿sí? Las células blancas siempre son más grandes que los eritrocitos. Y entonces los comparamos así en tamaño, ¿sí? Es una célula, el doble del tamaño de un eritrocito, un linfocito maduro, y que tiene un núcleo que es mononuclear, un solo núcleo, y un citoplasma azul claro, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos estas células que no se parecen nada, ni a esta, digamos, ¿no? Entonces, estos son unos linfocitos atípicos, o sea que no forman, no tienen la morfología típica de la célula. Y eso es generalmente porque hay una alteración en las células y se asocian a leucemia, a linfomas, a neoplasia, ¿sí? También podemos encontrar en algunos casos, algunas patologías, que son generalmente las leucemias, linfocitos en etapa de mitosis o en división mitótica, como en este caso, fíjense, ¿sí? Acá tenemos una célula en donde tenemos los núcleos separándose. Acá, si esta célula, por ejemplo, se va reduciendo un poco más, se va estrangulando y se va a separar en 2 células hijas, cada uno tienen acá ya, se va hacia los extremos, fíjense el núcleo, ¿sí? Entonces, se observa ya la mitosis. Eso tampoco se debe observar en un frotis sanguíneo. No debe estar en la circulación la mitosis. Eso pasa en la médula ósea, ¿sí? ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Bien, las inclusiones, yo les decía que a veces en los neutrófilos también podemos tener inclusiones, ¿sí? En linfocitos tenemos las inclusiones de Moquillo, que son estas estructuras rosadas que se ven en el citoplasma del linfocito, que son el corpúsculo de inclusión intracitoplasmático de distemper canino, ¿no? De Moquillo. Esta es la mórula de Ehrlichia, ¿sí? Que se encuentra en el citoplasma también de los mononucleares, linfocitos, monocitos, ¿sí? Todo eso lo debemos informar en el resultado de un hemograma. Bien, a ver, interpretemos este resultado de un bovino de 4 años. Fíjense que tiene una leucocitosis, 30.000 de leucocitos, está por arriba de 12.000, entonces para cualquier edad, estaría alterado, ¿no? Estaría por arriba del valor de referencia, ¿verdad? Entonces decimos leucocitosis. ¿Y cuál es la causa de la leucocitosis? Bueno, aquí está aumentado este en mayor proporción. Entonces sería una leucocitosis con neutrofilia y con linfocitosis, ¿sí? La alteración sería linfocitosis. Bien,
Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? El diagnóstico, ya que los linfocitos son los que están más alterados, la causa de la linfocitosis van a ser las mismas causas de la leucocitosis. Entonces, solo vamos a buscar las causas de linfocitosis. Entonces, dijimos, los linfocitos pueden estar alterados postvacunal, que van a ser ligeros aumentos, que nunca van a tener anormalidades en las células, van a estar linfocitos normales, lo máximo. Si es post-vacunal, podríamos encontrar linfocitos reactivos, ¿ya? Y en este caso, fíjense que hay alteraciones en los linfocitos, dicen hay linfoblastos, linfocitos reactivos, algunas en etapa de mitosis. Dijimos que todas esas son alteraciones que se presentan generalmente en lo que son las leucemias, ¿sí? Alteraciones en la producción, en la morfología de las células, hay una producción exagerada, hay un número muy aumentado, y el observar todas esas alteraciones nos está diciendo que hay que asociarlo con algún proceso de leucemia, ¿sí? En el bovino, el que produce estas alteraciones es la leucosis enzótica bovina, ¿sí? A pesar de ser un proceso vírico, aquí produce linfocitosis, a diferencia de toda la gran mayoría de los procesos víricos que producen linfopenia. Esta sería como que una excepción, digamos, ¿no? Bien, entonces, leucocitosis con linfocitosis más todas estas alteraciones en la morfología, el diagnóstico puede ser una leucosis enzótica bovina. ¿Sí? Ahí hay que relacionar con los signos clínicos del paciente, obviamente. En resumen, tenemos ahí las alteraciones de las linfocitosis y las linfopenias. Linfocitosis, aumento del número de linfocitos por arriba del valor de referencia. Linfopenia, disminución del valor o la disminución del número de linfocitos cuando están por debajo de los valores de referencia. ¿Sí? La linfocitosis, entonces dijimos, en animales jóvenes va a estar aumentado porque vamos a tener por ahí una linfocitosis fisiológica postvacunal, ¿sí? O cuando el paciente está formando todo su sistema inmune, ¿sí? Que en algunos casos, en algunos animales se da la linfocitosis por estrés, por miedo, nerviosismo, que en el canino por lo general se produce más bien linfopenia porque hay liberación de cortisol, ¿sí? Cuando hay alguna estimulación antigénica prolongada, ¿sí? Algunos procesos inflamatorios prolongados, pero ahí aparecen por ahí con linfocitos reactivos, ¿sí? Todo lo que sean las enfermedades linfoproliferativas, los linfomas, las leucemias linfocíticas, ¿sí? Producen linfocitosis. En el gato, por ejemplo, se produce la linfocitosis por lo general asociada a los linfomas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos linfocitosis en un gato, hay que tratar de buscar cómo están los ganglios mesentéricos y todo eso, pensando en un linfoma, ¿sí? En cambio, en el gato, en el perro, por ejemplo, si bien el linfoma es una de las neoplasias relativamente frecuentes, y la presentación, que es la que afecta a todo lo que son los ganglios superficiales, y en donde el propietario se da cuenta y el veterinario también, este no cursa con linfocitosis, ¿sí? Es decir, la misma enfermedad en diferentes especies tienen diferentes signos clínicos, ¿sí? En el perro la presentación del linfoma es más multicéntrico, es decir, que altera más a lo que son los ganglios linfáticos superficiales, y no cursa con linfocitosis. En el gato, el linfoma, la presentación más frecuente es la digestiva, es decir, los ganglios mesentéricos y demás están alterados, y como no se ve a simple vista, el leucograma es
como que nos alerta más porque tiene linfocitosis. ¿Sí? Entonces, siempre que tengamos linfocitosis en un gato, hay que buscar de hacer el diagnóstico del linfoma. Sin embargo, en el perro, por ahí lo identificamos más rápido el linfoma por el signo clínico, por la citología ganglionar, y en el hemograma va a estar normal, no presenta linfocitosis. ¿Ya? Bien, y los linfopenias es la alteración más frecuente, ¿sí? Por un cuadro de estrés, ya dijimos, lo llamamos cuadro de estrés cuando tenemos ligera leucocitosis, con neutrofilia y con linfopenia, ¿sí? Que las causas más frecuentes de linfopenia son los procesos víricos, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? Una en especial. No. A ver, pasa que a nosotros nos falta todo lo que es la parte clínica. Cuando nosotros tenemos algo de la parte clínica, obviamente que es más fácil hacer el diagnóstico y quedarnos por ahí con 1 o 2, ¿sí? En cambio, nosotros no vemos casos clínicos completos acá porque nos falta la historia clínica, la parte clínica, y tratamos de interpretar. En estos casos tendríamos que poner todas las posibles causas, o por lo menos 2 o 3, ¿sí? Las más frecuentes. Por eso yo les había pedido que hagan 3 alteraciones para cada, 3 causas para cada alteración, ¿no? Ok, doctora, gracias. ¿Hasta qué hora es nuestra clase ahora? Si me pueden... Si alguien se fija. 9:15, doctora. 9:15. Está bien. Pensé que era hasta las 45, pero sí, esta clase es más corta. Ya, bien. Vamos a quedar entonces ahí. Solo nos falta eosinófilos y monocitos para terminar todo lo que es la interpretación del leucograma, que terminamos la siguiente clase. Y después ya vemos la parte del eritrograma. Terminamos eso y van a interpretar ustedes un hemograma completo. Con eso terminamos todo el material para la primera evaluación o para el primer corte, ¿ya? Así que ya pónganse las pilas, vayan buscando por ahí algunos resultados de hemograma como para poder interpretar, ¿ya? ¿Ok? Es la parte teórica. Está bien, doctor. Y la parte práctica lo dan, es un examen oral, en donde yo les presento un resultado de un hemograma y ustedes lo tienen que interpretar, dar alteraciones, diagnóstico y pronóstico, como lo que hicimos más o menos ahorita en el repaso. ¿Ya? ¿Bien? Bueno, si tienen algunos resultados y quieren pasarlo al grupo, que compartir con sus compañeros o que les dé alguna sugerencia, retroalimentación, algo, interpretar, ayudarlos a interpretar, lo pueden pasar ahí en el grupo también, ¿ya? Doctora, disculpe, en la siguiente clase podríamos ver el caso, el hemograma que nos mandó de tarea para revisarlo. Ya. Y si quieren lo vemos ahora, está bastante sencillito. ¿Sí? Doctora. Nos vemos ahorita. ¿Quedaron con mucha duda? Un poquito. ¿Qué creen ustedes? No debieron equivocarse, ¿no? ¿En el repaso? Ajá. Sí. ¿Están viendo o no? Todavía no estoy compartiendo, ¿no? Todavía. Ya, perfecto. Voy a buscar entonces. Y de ahí ya comparto. Por el aumento de los neutrófilos maduros.
Sí, doctora. Bien, vamos a compartir entonces ahí. Y dice, la pregunta era si el paciente empeora o mejora. Tiene los resultados del 17 de mayo, del 18 y del 19. Fíjense que si ustedes van viendo, en leucocitos acá está sus valores de referencia de 5.000 a 18.000, 2.916, un paciente de 5 años. Para cualquier edad está por debajo de 5.000, por lo que se considera una leucopenia, ¿verdad? Leucopenia, sí. Leucopenia con desvío moderado a la izquierda, ¿sí? Y en este caso, el desvío moderado a la izquierda es de tipo regenerativo o degenerativo. Degenerativo, doctora. Degenerativo. Muy bien, degenerativo porque está asociado a leucopenia, ya está. Por lo que su pronóstico sería infausto, ¿no es cierto? Si es degenerativa. ¿Sí? Sí, doctora. Bien, muy bien. Ahora, para el 18, fíjense, aumentó los leucocitos totales, mantenemos, tenemos un leve desvío a la izquierda, ya no es moderado, ¿sí? Hay un aumento de los leucocitos, aquí ya tendríamos casi una leucocitosis para la edad, 5 años, 17.800 y el valor es de 5.000 a 18.000. Para un animal de 5 años debería estar entre 6.000, digamos, un valor normal. Tiene 17.000, entonces ya hay una leucocitosis con leve desvío a la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿de qué tipo es este desvío a la izquierda? ¿Regenerativo o degenerativo? Regenerativo, doctora. Como ya está asociado a una leucocitosis, ¿sí? En este caso, yo podría por ahí hacer la sumatoria, aquí solo hay en banda, ¿no es cierto? 4.000, si sobrepasa los neutrófilos maduros o no. Si no sobrepasa, puedo considerarlo como regenerativo, ¿sí? Sí, doctora. Entonces, leucocitosis, porque aquí pareciera ser una leve, pero lo consideramos ya moderado por la edad, digamos, ¿no? Moderado desvío a la moderada leucocitosis con leve desvío a la izquierda de tipo regenerativo. Entonces, fíjense, pasó de una degenerativa con un pronóstico infausto a una regenerativa. ¿Y el pronóstico cuál es de la regenerativa? Grave. Grave. Grave, ¿sí? Grave. Entonces, fíjense, para el tercer análisis ya está con 32.700, ¿sí? Y aquí presenta mayor cantidad de neutrófilos maduros, 25.000 y solo 3.200 en banda y juveniles hay 981. Esto también es una leucocitosis con moderado desvío a la izquierda de tipo regenerativo o degenerativo. Regenerativo, doctora. Regenerativo, muy bien. Y entonces, entre este y este se ve claramente que hay una mejoría porque pasó de una degenerativa a una regenerativa, ¿sí? Ahora, entre esta y esta, ¿creen que va mejorando o está empeorando? Porque aquí no tenía en banda y aquí sí tiene hasta juveniles. ¿Está empeorando, doctora? Está mejorando, doctora, porque hay más neutrófilos maduros. Exacto, está mejorando. ¿Sí? Está mejorando porque a pesar que tiene más leucocitosis, tiene más neutrófilos maduros, o aunque haya juveniles, si ustedes suman esto, ¿sí? Está similar a esto, pero tengo de 32.700, 25.000 son neutrófilos maduros, y los neutrófilos maduros son los que necesito para esta infección bacteriana, porque aquí se asociaba a una infección bacteriana sobreaguda, fulminante, digamos, ¿sí? Fue reaccionando el organismo, fue mejorando, aquí empezó a elevarse, porque si aquí se hubiese mantenido con leucopenia o bajaba, ese paciente no vivía, ¿sí? Se moría, porque no puede contrarrestar la infección con la cantidad de células inmaduras,
Y tan poquita, apenas 2000 tenía. ¿Sí? Y entonces, póngale, no sé, que tenía 30.000 de bacterias, digamos. ¿Qué pueden hacer 933 neutrófilos maduros frente a 30.000 bacterias, digamos? Sin embargo, aquí por lo menos tengo 25.500 neutrófilos que pueden combatir a esas 30.000 bacterias. Si le queremos medio que poner como para el número y ver cómo respondería, digamos. O sea, mi batallón está más capacitado y está en mayor número. Entonces va mejorando, ¿sí? El médico que atendía a este paciente me decía, pero está empeorando. Y yo, no está empeorando, está mejorando. ¿Sí? Pero no puede ser, me dice, si hay más juveniles. Sí, hay más, pero hay más células maduras. ¿Sí? Y esta paciente sigue viva hasta ahorita. ¿Sí? Entonces está mejorando. Y fíjense, yo les decía que los neutrófilos tóxicos también es una forma de evaluar cómo va mejorando nuestro paciente. Para este segundo día había neutrófilos tóxicos y el tercero ya no. ¿Sí? Entonces el paciente estaba mejorando. Todos los que hicieron, bueno, pusieron esa respuesta, sí. El justificativo sería que pasa de una desvío a la izquierda degenerativa a una regenerativa, ¿no? Y hay disminución de neutrófilos tóxicos también. Que eso nos ayuda para los pronósticos. De un pronóstico infausto a un grave. ¿Está bien? Sí, doctora. Vuelva a darnos esa tarea, doctora. ¿Qué? Vuelva a darnos esa tarea. Puros hemogramas, sí. Sí. Sí, para que practiquemos más. Pueden practicar, les puedo pasar hemograma, pero la cosa es que ustedes ni interpretan nada. Se los paso y ya cuando ustedes quieran interpretan, porque les digo interpreten, interactúen, por lo menos quiero escuchar a ver opiniones y nadie los hace, así que por eso ya yo decidí no pasarlas por los WhatsApp y que ustedes busquen cuando puedan y cuando quieran interpretar realmente, lo busquen, digamos, ¿no? Así que, pero si quieren les paso, les puedo pasar 10, 20. Sí, doctora, pásenos. Bueno, pero si no interpretan, no les vuelvo a pasar más, ¿ok? Lo vamos a interpretar, doctora, no se preocupe. Bueno, listo, eso van a entrar al repaso al examen, entonces. Ok, nos vemos entonces el día lunes. Que pasen un bonito fin de semana. Hasta Igualmente, luego. doctora. Hasta luego, doctora.